Eh, Muy buenas, estimados. El día de hoy vamos a estar viendo el músculo endocrino, perdón, el músculo esquelético como órgano endocrino y no como órgano efector de movimiento. Entonces, una pequeña introducción al sistema endocrino que ya hemos venido hablando con Gladys para ir finalizando la unidad número 2 y estén preparadas para la prueba. Ya nosotros vamos a estar también subiendo las clases de endocrino. Probablemente las de Gladys ya están listas, estas ya van a salir prontamente. Entonces, muchas veces hemos hablado de que el músculo esquelético solamente presta funciones al generar movimiento o como órgano efector de movimiento, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, pero no debemos olvidar que el músculo esquelético es uno de los principales moduladores de la actividad eh, metabólica a nivel corporal. Es tanto así que pasa a ser uno de los factores eh, dentro de los últimos décadas más estudiados a nivel metabólico para saber cómo se comportan la mayor parte de las mioquinas, que son este tipo de proteínas asociadas a los procesos de comunicación celular que van a mandar un montón de señales intra y extracelulares que van a regular el metabolismo. Entonces, dentro de los efectos de las mioquinas, que son estas citoquinas secretadas o señalizadores que tienen relación directamente con el músculo esquelético, es donde vamos a encontrar varios efectos y varias funciones. Dentro de los efectos vamos a tener que existe efecto de lipólisis, por ejemplo. Tenemos otros ejemplos de que tenemos señalización que va directamente al hígado para regular la actividad y la regulación hepática, sobre todo en los niveles de almacenamiento de glucosa. Tenemos otras funciones que van asociadas directamente a la producción de catecolaminas a nivel de la glándula suprarrenal, produciendo mayor cantidad de cortisol, y esto estimula la producción o la activación de los neutrófilos y los linfocitos, por lo tanto se convierte en un factor inmunológico. Tenemos otros factores que van asociados directamente a la interleuquina 6, que va a ir asociado a la actividad de los macrófagos. Los macrófagos, recuerden que tienen un efecto, en este caso, de eliminación de los agentes causantes del proceso inflamatorio y otras patologías concomitantes ahí. Tenemos citoquinas que van a interactuar sobre el torrente sanguíneo, sobre los vasos sanguíneos, principalmente. Tenemos interleuquinas que van a interactuar con el páncreas a través de una función gastrointestinal también. Otras proteínas que van a estar asociadas otras citoquinas que van a estar asociadas al hueso, sobre todo para la producción de factores de crecimiento insulínico y factores de crecimiento trofoblástico. Otros que van asociados directamente al factor de crecimiento trofoblástico beta, que tiene que ver con el crecimiento y la regulación de bastantes órganos de nuestro cuerpo. Entre las mioquinas más importantes vamos a encontrar a la interleuquina 6. A mí me gustaría que se fijaran los efectos asociados a la reducción del peso corporal o a la de ganancia de masa muscular. Y también a los efectos que puedan relacionarse con el sistema digestivo. En este caso vamos a ver que tenemos un efecto de la interleuquina 6 que incrementa la lipólisis, que eso es bastante importante a nivel de lo que yo quiera proponerme con los pacientes que quieran una reducción de peso importante. Es por ello que el estudio de las mioquinas se convierte en uno de los principales lineamientos de que la minuta que usted le va a dar o los procesos de prescripción nutricional deben ir asociados altamente o fuertemente regulados con el ejercicio o la terapia física. Mejora la sensibilidad de la insulina en adipocitos y en el músculo también. Aumenta la glucogenólisis en el hígado, aumenta la glucogénesis en el músculo y se considera una propiedad antiobesigénica. Por lo tanto, es bastante importante esta interleuquina 6. Ahí vemos todos los factores y en este caso las actividades en las que está relacionada nuestra interleuquina 6. No solamente son actividades que van a regular de características metabólicas, sino también tenemos regulaciones inmunológicas por un lado,
Tenemos regulaciones metabólicas, como ya hemos dicho, regulaciones óseas y sanguíneas, regulaciones en este caso en los factores de crecimiento e incluso en los keranocitos que van a generar también crecimiento celular. Perdón. Posteriormente tenemos la interleuquina 8, que ya cuando nosotros vimos proceso inflamatorio habíamos visto que tenía un factor potentemente asociado a la quimiotaxis. Cuando nosotros asociamos esta interleuquina al aspecto metabólico, vamos a ver que directamente va a ir asociada por un lado al ejercicio de la fuerza. Es por ello que realizar ejercicios de fuerza también puede activar esta interleuquina o esta mioquina, que puede tener interacciones importantes al momento de regulaciones metabólicas de ese tipo. Ahí nosotros vemos cuál es el rol de la interleuquina 8, que mayormente ya la hemos visto, que va asociado al proceso inflamatorio y tiene mayores características también autoinmunes. Por otro lado tenemos la interleuquina 15. Esta mioquina va a tener un efecto también bastante importante a nivel inmunológico y también a nivel metabólico. Desde el punto de vista metabólico va a inducir la lipólisis muscular, va a inhibir la lipogénesis hepática, va a inhibir la diferenciación de los preadipocitos, va a ayudar a la reabsorción de las grasas en el intestino y además va a ayudar a la neoangiogénesis. Por lo tanto son factores bastante importantes asociados a las características metabólicas ya previamente estudiadas. Tenemos otras interleuquinas que trabajan en conjunto y dentro de ellas podríamos asociar que de las características que tenemos acá son los tres grandes pilares de la interacción bioquímica al momento de nosotros realizar un estudio dentro de nuestra característica metabólica. Por ejemplo, tenemos un componente de tejido adiposo, un componente de células grasas y un componente de células inmunológicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que directamente este tipo de citoquinas o de mioquinas, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, van a tener un efecto directamente asociado a o sobre, perdón, el músculo gracias a una activación muscular. Por otro lado, vamos a tener un efecto también del tejido graso al inducir lipólisis, que también va a ir influyendo directamente al músculo, que va a provocar aumento del espacio para que el músculo tenga para crecer y vaya reemplazando el tejido adiposo. El músculo, gracias a esta interleuquina 15, también va a interactuar sobre la activación de las células NK, las natural killers, que va a generar un proceso de eliminación incluso a las células grasas, causando la lipólisis o causando otras afectaciones, en este caso metabólicas. Con respecto al factor neurotrófico derivado del cerebro, vamos a tener que directamente la actividad física va a inducir a la atrofia de los adipocitos. Por lo tanto, vamos a ver que esa característica metabólica es bastante beneficiosa. Seguimos viendo cuál es la interacción de los distintos tipos de interleuquinas mediante la relación que existe con distintos tipos de órganos en nuestro cuerpo. Tenemos el factor inhibidor de la leucina, y este factor inhibidor de la leucina generalmente va a participar en la proliferación de las células hematopoyéticas, que es bastante importante, sobre todo a la hora de enfrentar a una persona que usted le está dando una prescripción por anemia. Tenemos que también va a influir sobre la formación de plaquetas y va a ser bastante importante en ese sentido también. Tenemos el factor de crecimiento fibroblástico, que directamente va a influenciar metabólicamente sobre reducir los niveles de glucosa y triglicéridos plasmáticos. Por lo tanto, van a ser bastante importantes para estimular la lipólisis además. Acá tenemos varios factores y relaciones que existen entre las mioquinas y los órganos que directamente van a generar afectaciones metabólicas, como por ejemplo
La interleuquina 6, el factor neurotrófico derivado del cerebro, y la interleuquina 15 van a influenciar directamente sobre el tejido adiposo. Y en el tejido adiposo se va a aumentar la sensibilidad a la insulina, se va a disminuir la lipogénesis y se va a aumentar la lipólisis. O sea, no solamente vamos a estar influyendo sobre la actividad regulatoria directamente sobre el tejido adiposo, gracias a la sensibilidad de la insulina, sino que vamos a estar disminuyendo que se produzcan nuevas células, en este caso de tejido graso, y vamos a estar aumentando, favoreciendo la ruptura de las células de tejido graso. Por otro lado, tenemos que hay influencias directas de la interleuquina 6 y la interleuquina 15 sobre la actividad hepática, que va a producir en este caso la glucogenogénesis y la glucogenólisis, y va a estar disminuyendo la lipogénesis. Por lo tanto, también se correlaciona con el efecto anteriormente descrito. Por otro lado, tenemos que de manera independiente la interleuquina 15 tiene factores directamente relacionados con el intestino y el vaso sanguíneo. Las que se relacionan con el intestino directamente van relacionadas con la disminución de la absorción de las grasas. Y por otro lado, las que se relacionan con el vaso sanguíneo tienen que ver con el aumento de la angiogénesis muscular y sobre facilitar la angiogénesis. Posteriormente existen otros efectos, en este caso que son las flechas azules, que directamente son las que están influenciando la producción de estas interleuquinas. Y como ustedes pueden ver, todas estas van a generar que se coactiven la bisfatina, interleuquina 6, factor neurotrófico derivado del cerebro, interleuquina 15, factor de crecimiento fibroblástico, la leucina y la interleuquina 8. Todos ellos van a producir generalmente dos consecuencias, que es el aumento de la sensibilidad a la insulina y el aumento de la hipertrofia muscular. Todo consecuentemente para la regulación metabólica. La bisfatina, por otro lado, va a contar con una función de disminuir la glicemia plasmática, que es bastante importante. Y fíjense en combinación cómo el ejercicio físico va a generar una respuesta activadora sobre el sistema musculoesquelético, que va a producir ciertas mioquinas como la iricina, la interleuquina 15, el factor inhibidor de la leucina, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el factor de crecimiento fibroblástico, el complejo Spark, que van a generar distintos tipos de regulación metabólica, desde la lipogénesis, la disminución de la masa muscular, el aumento de la masa muscular, el aumento de las oxidaciones, el aumento de la regeneración muscular, el aumento del AMP cíclico, que es bastante importante a la hora de regular en la biogénesis mitocondrial, la glucosa, en este caso los sensibilizadores de la glucosa, la hipogénesis también va a disminuir, y todos en este caso van a ser factores que van a generar un proceso natural de degradación del tejido adiposo, dando pie a favorecer en este caso el crecimiento de la regulación metabólica gracias a las células musculares. Este es un esquema simple de cómo se relacionan cada una de las interleuquinas a través de procesos de señales de sensibilización o de producción de señales. Como ustedes pueden ver, el mapa es bastante complejo en algunas ocasiones y en otras es bastante simple de seguir, pero en definitiva lo que se trata de señalar es que el sistema musculoesquelético va a conectar mayormente al encéfalo, al hígado, al páncreas, en este caso al vaso sanguíneo, y al hueso, por otro lado, para que se favorezca toda la actividad de regulación metabólica que nosotros buscamos. Y todo eso siempre debe ir asociado a, usted ya sabe, la correcta redistribución de los productos que la persona debe consumir. Ante la anterior y obsoleta pirámide alimenticia, posteriormente pasó al plato del buen comer, y también no debemos asociar los últimos lineamientos de alimentación saludable que obviamente usted maneja o va a manejar
en otros ramos que no corresponden a este curso. Bien, pasamos a otro tema. Nosotros ahora encontramos que dentro de los procesos metabólicos, como veíamos anteriormente, que son bastante importantes a la hora de asociarlo con distintos tipos de atribución a las proteínas y al tejido adiposo, vamos a ver la desnutrición o mal llamada desnutrición, malnutrición proteico-calórica, ya que tiene algunos antecedentes acá. Y fíjense que vamos a tener que estos procesos de malnutrición proteica nos van a arrojar dos grandes familias donde vamos a encontrar al marasmo y al kwashiorkor o al kwashiorkor. Entonces seguimos estudiando estos procesos de malnutrición y directamente es poco frecuente verlo acá en Chile, solamente lo vamos a señalar para cultura general, donde podemos directamente verlo en otros países o en otras etnias incluso, donde nosotros vamos a estar no excluidos, sino que debemos estar preparados para identificar cualquier tipo de malnutrición. Acá nosotros vamos a encontrar el marasmo, en este caso en el ejemplo donde está la letra A, que es un niño con una pérdida de masa muscular evidente. Tenemos cómo aflora la marca del esqueleto, de los grandes huesos, incluso de las articulaciones normalmente visibles, probablemente provisto de mucha piel que deja ver el adelgazamiento, en este caso casi evidente de que la actividad muscular ha ido disminuyendo y se ha ido acumulando gran cantidad de tejido subcutáneo en otros lados, específicamente a nivel del abdomen. Entonces vamos a ver que también tenemos una característica en que la cabeza también parece demasiado grande, pero puede ser el tamaño proporcional a lo que tienen los niños en relación a su cabeza, donde podemos encontrar esta malnutrición o este tipo de malnutrición. Por otro lado tenemos el kwashiorkor, donde vamos a ver un lactante que tiene un edema generalizado, muchas veces y muy parecido a lo que sería una nasarca en el adulto, pero esta vez nosotros la vemos en un niño, donde incluso los pómulos, ¿ya? Grandes estructuras, los dedos, grandes articulaciones, nos van a denominar que gracias a la acumulación de dicho edema podemos ver la coloración brillante de la piel, solamente en algunas zonas más prominentes, y vamos a ver además que este edema generalizado va a causar una gran ascitis, una acumulación acá en el tejido visceral de bastante volumen edematoso. Entonces nosotros ahí tenemos una diferencia de que ambos procesos son procesos de malnutrición proteica asociados justamente a este estado. Tenemos manifestaciones clínicas del kwashiorkor, obviamente niños un poquito más grandes, donde vamos a encontrar en este caso el signo de la bandera, que va asociado a esta pérdida de coloración y pigmentación y pérdida del cabello. Vamos a ver que hay un fallo en el crecimiento. Vamos a ver que constantemente nos vamos a encontrar con personas que son apáticas y tienen bastante grado de irritabilidad. Personas que también tienen cierto grado de anemia, que existe desgaste muscular, esta tensión o piel brillante también. Van a tener hígado graso. Va a existir también atrofia villosa del intestino, procesos frecuentes de diarrea, despigmentación cutánea localizada, no generalizada, algo muy parecido al vitiligo, pero de focalización un poco más periférica incluso, no tanto asociado a un cuadro general. Dermatosis, vamos a encontrar edema, producto de hipoalbuminemia además. Entonces ahí tenemos varias características clínicas que nos van a hacer pensar cómo yo puedo implementar un correcto diagnóstico y una correcta prescripción alimenticia en este tipo de malnutrición proteica. Tenemos también que existe otras alteraciones metabólicas
que van a ser las que vamos a asociar a la resistencia a la insulina y al síndrome metabólico. Entonces, mayormente, ya hablando de obesidad, que estuvimos señalando en la clase anterior, que es directamente una enfermedad inflamatoria crónica del tejido adiposo, que mayormente va a estar asociado a un proceso de neoangiogénesis o de nueva formación de vasos sanguíneos que va a estar constantemente alimentando y generando alteraciones en los señalizadores metabólicos, siendo uno de estos los principales agentes de regulación metabólica, la leptina, en este caso la gastrina, el péptido II, como lo señalamos anteriormente. Vamos a ver que también esta consecuencia de tener la obesidad presente en tanto procesos de obesidad nos van a llevar a un fallo multisistémico a la larga. Del mismo tejido adiposo vamos a desprender ácidos grasos libres, vamos a desprender en este caso proceso inflamatorio crónico, recordamos, y vamos a desprender también la generación de adiponectinas, adipocinas. Y estas adipocinas, estos ácidos grasos y el componente inflamatorio van a generar a la larga y fisiopatológicamente la resistencia gradual a la insulina. Entonces acá lo que tenemos es que existe una consecuencia producto de esta alteración de la resistencia a la insulina. Tenemos, fíjense, un islote pancreático donde se producen células beta que tiene un funcionamiento normal. ¿Ya? Entonces, esta secreción de insulina por las células beta, al estar dentro de los parámetros normales, y tenemos una glucosa normal en la sangre, una glicemia normal, va a estar normalmente siempre regulado. ¿Cuándo empieza a generar resistencia a la insulina? Cuando yo, por ejemplo, tengo dentro de mi sangre puede estar normal o puedo estar generando una intolerancia a la glucosa. Mis receptores, en este caso GLUT. Recuerden ahí cómo es el tema de los receptores de glucosa a nivel de la célula. También ese aumento o intolerancia a la glucosa puede estar generando que cierta cantidad de glucosa quede dando vueltas en el torrente sanguíneo y se requiera mayor cantidad de insulina para que se genere, en este caso, una mayor absorción de la glucosa dentro del órgano blanco o se saque de la circulación sanguínea. Recuerden la viscosidad sanguínea que empieza a generar daño endotelial y de ahí daño a todos los tejidos, sobre todo en los vasos sanguíneos más pequeños de nuestro cuerpo. Entonces debemos recordar que la glucosa en la sangre es un factor de riesgo para el resto de nuestros órganos. Por lo tanto, nuestro cuerpo, para compensar, busca ese aumento en la producción de insulina, lo que va a generar un aumento significativo en la producción de insulina. Si es que este cuadro se mantiene en el tiempo, voy a llegar que va a existir una atrofia de las células beta pancreáticas, producto de un fracaso de las mismas, y voy a encontrar concomitantemente una disminución en la producción de insulina o una disminución en la insulina sérica, la cual justamente va a estar asociada con la diabetes mellitus, cuando ya nosotros la declaramos justamente como enfermedad propiamente tal. Entonces, ¿qué pasa con las consecuencias metabólicas subyacentes a la diabetes mellitus? Tenemos que tener en claro cuando existe una absoluta deficiencia de insulina que provoca un estado catabólico y culmina en la cetosis intensa y la depresión del volumen, que va a causar un compromiso del sistema nervioso central suficiente como para llevar a una persona al coma y a la muerte. Y esto depende sí o sí de los factores directamente relacionados con el tratamiento farmacológico muchas veces, el ejercicio físico y los cambios de hábitos alimenticios. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros partimos desde acá arriba cuando empezamos con una deficiencia de insulina o una resistencia a la insulina, que de acuerdo al cuadro anterior me voy a devolver
acá nosotros tenemos este estado, cuando empezamos a generar una cantidad elevada de insulina, hasta cuando ya llegamos al fracaso. Entonces hay una deficiencia de insulina y una resistencia a la insulina ya por los tejidos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a disminuir la utilización de la glucosa por los tejidos que pasa a la sangre. Por lo tanto, si yo tengo mucha glucosa en mi torrente sanguíneo, tengo ya resistencia de los receptores a la glucosa no va a poder entrar a generar interacciones. Recuerden que la mayor parte de la distribución del torrente sanguíneo va hacia todos los órganos de nuestro cuerpo. El tejido adiposo no es una excepción. También recibe grandes volúmenes de sangre y dentro de esos volúmenes de sangre van mezclados con oxígeno y nutrientes y dentro de esos nutrientes la glucosa. Por lo tanto, llega a cierto nivel de glucosa también para el tejido adiposo. Y en este caso, cuando tenemos resistencia de que la glucosa salga y interaccione con el receptor de la célula, es donde la glucosa va a quedar mayormente estacionada dentro del mismo torrente sanguíneo. Lo mismo ocurre con el músculo esquelético y lo mismo ocurre con directamente las reservas hepáticas. Recuerde que la glucosa a nivel del músculo esquelético puede generar un almacenamiento de alrededor de unos 400 gramos. A nivel del hígado se puede generar una acumulación de alrededor de unos 100 gramos de glucosa en forma de glucógeno. Por otro lado, vamos a ver que existen otro tipo de señalizaciones cuando nosotros nos encontramos con estas condiciones iniciales. Todo eso, cuando se bloquea directamente el paso de la glucosa a cualquier sistema de almacenamiento, nos va a generar un estado de hiperglicemia. Por lo tanto, ahí tenemos la primera compensación, cuando ya tenemos la falla de la glucosa para salir de la sangre y llegar a directamente al almacenaje del mismo sistema de reservorio, que puede estar a estos tres niveles. Ahora, ¿qué pasa con el tejido adiposo? Generalmente va a concomitar con que va a existir un aumento de la lipólisis y esa lipólisis va a inducir a cambios que van a generar un aumento de los ácidos grasos libres, ¿ya? Ese aumento de los ácidos grasos libres nos va a llevar a generar una polifagia. La persona, existen directamente señalizadores que llegan al hipotálamo para generar alteraciones a nivel ya más metabólicos, como los vimos en la clase de obesidad. Por otro lado, esta liberación de ácidos grasos libres lo que va a provocar también es que hay una sobrecarga hepática y se genere la activación de la vía cetogénica. Y esa vía cetogénica va a sobrecargar directamente al hígado y gracias a esa sobrecarga hepática se va a producir una cetoacidosis. Por otro lado, a nivel muscular, el aumento del catabolismo de las proteínas va a producir cierta liberación de aminoácidos y estos aminoácidos van a producir a su vez polifagia que van a acompañar justamente a los ácidos grasos y por otro lado va a migrar hacia el hígado este aminoácido, estos factores proteicos que van a producir en este caso una gluconeogenia o una gluconeogénesis porque existe un exceso de glucagón a nivel hepático y tenemos una sobrecarga hepática directa ahí. Por otro lado, eso va a llevar a un estado también de hiperglicemia. Ahora, tenemos tres factores secundarios que ya lo hemos revisado, que son la hiperglicemia, el exceso de glucagón y la cetoacidosis. Entonces, estos cambios van a llevar necesariamente a dos factores. Primero, la cetoacidosis, si no es controlada, puede llevar a un coma diabético, ¿ya? Entonces, este estado de acumulación de cetonas directamente empieza a generar una alteración en mis vías y una mala compensación me puede llevar justamente al coma diabético
porque existe un estado de hiperglicemia que puede llevar a una alteración en la viscosidad vascular que puede generar daños multiorgánicos y incluso puede desplazar el transporte de ciertas proteínas básicas dentro de mi torrente sanguíneo. Como les comenté anteriormente, ustedes tienen que imaginarse que en vez de que fluya agua por el torrente sanguíneo, fluye mermelada. ¿Ya? Algo muy viscoso, muy denso que se da a nivel sanguíneo. Por otro lado, esta cetoacidosis interviene a nivel renal. La hiperglicemia también juega directamente también una alteración a nivel renal. Eso provoca una cetonuria y una glucosuria, que haya eliminación de cuerpos cetónicos por la orina o eliminación de mucha glucosa por la orina. Y eso nosotros lo consideramos como la poliuria. La poliuria va a causar una depresión bastante acentuada en el volumen plasmático y en el volumen también intersticial. Eso va a inducir también a respuestas metabólicas que van a ir directamente asociadas al hipotálamo y se van a generar aumentos en la producción, o en este caso las ganas de querer hidratación continua. Y de ahí viene la polidipsia, que es este aumento de la frecuencia de consumo de líquidos de las personas diabéticas, producto justamente de esta pérdida o esta poliuria o esta gran cantidad de orina que se va perdiendo producto de la falla, en este caso de la filtración renal. Y esa depresión del volumen también puede estar altamente asociado a el coma diabético, porque si se pierde volumen plasmático y si se pierde volumen intersticial, estamos desfavoreciendo que se transporten tanto gases como nutrientes y otras características que lleva a la sangre, y por lo tanto también se favorece el coma diabético. Muy bien. La próxima clase vamos a partir con el sistema endocrino y el día de hoy llegamos hasta acá. Nos vemos.